Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Magdalena Veronesi. Le pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados, ¿sí? Así no hay distorsión, ¿sí? Por favor, Natalia, si puedes apagar el micrófono, exacto, muy bien, porque así podemos estar y no nos hace eco además, ¿sí? Bueno, como les dije, soy Magdalena Veronesi, soy presidenta de la Asociación Argentina de Kinesiólogos Cardiorrespiratorios, y como dijo Edgardo, vamos a iniciar junto con Electromedic y la sociedad una serie de charlas, de disertaciones de distintos temas. Hoy contamos por ser el inicio con una gran amiga y una gran colega, la licenciada Graciela Baena, que nos va a hablar de todo lo que es oxigenoterapia. Así que la idea es que las preguntas las vayan realizando por el chat, así después Edgar, al finalizar la charla, ¿sí? Se va a poder hacer contestar esas preguntas. Es importante que a partir de ahora que vamos a generar una comunidad, diríamos, una serie de webinars junto con Electromedic, que cuando Electromedic les mande el link para inscribirse, como ese mismo link y esos datos que ustedes ingresan van a ir para el certificado de asistencia, para que ustedes tengan, con el logo de Sakikari y de Electromedic, por favor, ahí coloquen bien los apellidos, los nombres, ¿sí? Así queda bien en el certificado y no hay ningún inconveniente, ¿sí? Por favor. A veces uno apurado porque está haciendo guardias y ya se escribe para inscribirse, pero ya nos queda eso para el certificado, ¿sí? Les pedimos ese poquito de tiempo. Después otra cosa, por cualquier cosa que nos pase, vieron que a veces internet se nos puede cortar, no se preocupen que ahí se corta este link, Edgar va a mandar un link a sus mails nuevo e inmediatamente seguimos con ese link, por favor, así que no se espanten ni nada, si se cierra es porque seguro que Edgar o uno de los disertantes tuvo algún problema con internet, en la cual se cierra y ya Edgar manda inmediatamente un link a sus mails para ingresar nuevamente, ¿sí? Así que le queremos avisar por si pasa, ¿sí? Esperemos que no. Así que voy a presentar a la licenciada Graciela Baena, doctorada en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional de San Martín, docente a cargo de la materia de Kinesiología Cardiorrespiratoria e introducción de la kinesiología universitaria en la Universidad Favaloro. Tiene mucha trayectoria en docencia de mucho tiempo en distintas universidades, la Universidad de Buenos Aires, en distintas materias, coordinadora de kinesiología en la Clínica Zavala, y por supuesto también partícipe de Sakikare, de la comisión directiva y socia fundadora también de la Sociedad Argentina de Kinesiología. Realmente es un agrado poder contar con Graciela, tiene mucha trayectoria en lo que es la atención de pacientes críticos, así que aprovechen sus conocimientos. Además de ser amiga, es una gran colega, trabajo con ella y realmente es para sacarse el sombrero de la forma que atiende a los pacientes y la forma en la cual también direcciona, ¿no?, un tratamiento con todo el equipo interdisciplinario, que eso es un don, diríamos. Así que bueno, la dejo a Grace para que salude y que empiece cuando quiera. Bueno, Maggie, muchas gracias por esta presentación. La verdad que es demasiado para mí. Y me alegra estar acá y agradecerles esta invitación, tanto a Electromedic como a Sakikare, no es Sakikare, sino Sakikare. Iba a decir precisamente por eso, precisamente. Sakikare me quedó demasiado en inglés, ¿no? Claro, es la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria. Claro.
Entonces, bueno, es bien español la lectura de la sigla. Así que bueno, les agradezco a todos los que están, que son un montonazo. Se escucha mal, me parece que dicen por ahí, ¿puede ser? Leí que Bea Alanis dijo que no se veía la disertante y se escuchaba mal, sin embargo yo estaba probando que precisamente, al igual que otras personas, estábamos escuchando y viendo bien, así que no sé si es un problema tuyo quizás, Bea, en tu conexión. Normalmente lo que hacemos es que no esté ninguno, digamos, con cámara y con micrófono abierto para... Ahora se escucha mejor, ¿eh? Ok. Se escucha mejor. Así ese ancho de banda te permite precisamente que puedas ver y escuchar a la disertante, más que nada, ¿no? Bueno, ahí tengo a alguien de la hinchada, exalumna de Favaloro, Antonella del Moro. Gracias por tu comentario. Y hoy en día, bueno, es tan importante la hinchada que no nos imaginamos todo lo que fue, especialmente después del momento de ayer, ¿no? Así que bueno, la idea es compartir este Zoom para que todos aprendamos un poco, para que todos podamos volcar nuestra experiencia y podamos llevarla hacia nuestros pacientes desde lo que yo puedo exponerles hoy, así como lo que cada uno de ustedes pueda exponer como ayuda para que todos colaboremos y salgamos de este episodio de pandemia que tanto nos ha afectado hace tanto tiempo y que realmente es duro de pasar, muy duro de pasar. Una experiencia que en nuestro siglo no se ha dado anteriormente de esta manera, ¿no? Bueno, ustedes me dirán en el momento que puedo comenzar y compartir la pantalla. Sí, un segundito, entonces vamos a... Te voy a dar para anfitrión. Ahí te toca anfitriona. Bueno, perfecto, entonces ya puedo compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, ahora estamos, ¿sí, no? Ahí estamos. Ahora te pido entonces si me pasás nuevamente el host a mí, así chequeo si hay gente que queda en la sala de espera. ¿Ahora estás? Ahí está, perfecto. De hecho, Bueno, ahí voy a hacer entrar a 2 personas más. Voy a correr esto para que no me moleste. Bueno, vos me dirás cuando empezamos. Sí, no, solamente como acaba de ingresar un par de personas más, molestarlos repitiendo lo que ya habíamos dicho antes. Por favor, las preguntas que deseen hacer, las escriben en el chat, que al finalizar el webinar, la licenciada Baena va a responderlas. Dentro de un par de días les vamos a enviar el certificado de asistencia y en el mismo van a tener un link como para poder ingresar a ver la grabación de esto que estamos viendo ahora, como para que lo tengan como ayuda a memoria y puedan ingresar cuando lo deseen. Así que bueno, mi nombre es Edgardo Jenner y quedo a disposición de ustedes también. Gracias por compartir con nosotros. Te dejo entonces, Graciela. Bueno, muy bien. Entonces cierro esto para que no haya problemas. Y bueno, el agradecimiento a ustedes por la invitación, a todos ustedes por estar con nosotros y compartir este momento como para que sea útil en toda nuestra asistencia hacia los pacientes. La primera pregunta es ubicarnos en el tema en donde estamos,
que es conocer qué es la terapia de alto flujo con las cánulas nasales, que tiene distintas acepciones en cuanto a las siglas, ya sea en inglés, ya sea en español, pero que ya todos creo que estamos familiarizados con ellos. La definición que nosotros podemos encontrar más acertada es reconocer que es un sistema abierto, que es capaz de generar altos flujos de transmisión de los gases. De esta manera poder optimizar el gas a condiciones fisiológicas, ya sea desde la temperatura o desde la humedad, y fundamentalmente que es capaz de cubrir el pico flujo inspiratorio que produce el paciente, en estos pacientes que fundamentalmente están transitando un episodio de insuficiencia respiratoria, muchas veces no es alcanzado normalmente por el sistema de oxigenoterapia convencional. De la misma manera, nosotros podemos asegurar una fracción inspirada de oxígeno cierta, que nos preocupa mucho justamente por los controles y por la evolución del paciente, y de la misma manera entre sus efectos fisiológicos también se encuentra el hecho de favorecer el lavado de CO2 y reducir el espacio muerto anatómico. Esto es una de las situaciones en que nosotros encontramos que más nos beneficia con respecto a la terapia convencional de oxígeno. Eso quiere decir que la oxigenoterapia convencional nos da tasas de flujo mucho menores al pico de flujo del paciente, que es lo que estábamos hablando recién, que existe una diferencia real entre lo que nosotros tratamos de ofrecerle al paciente como fracción inspirada de oxígeno y la que el paciente realmente puede asimilar, en forma, ese oxígeno que nosotros tratamos que el paciente obtenga desde este medio no es inhalado en forma constante. Tenemos el problema de hacerlo lo más fisiológico posible a través de la humidificación y el calentamiento, que no es proporcionado a través de los medios de oxígeno convencionales. Esto a largo plazo provoca sequedad de las mucosas y obviamente dificultad en el transporte mucociliar, y a veces estas interfaces, especialmente las que son con máscara, no son adecuadamente toleradas por el paciente durante largo plazo. La oxigenoterapia de alto flujo comienza a tener sus estudios publicados desde 1985 y hace un gran pico en el año 2019, justamente con la aparición de la pandemia, y nos pone a todos en jaque con respecto a el conocimiento de su implementación y sus efectos terapéuticos. De la misma manera, y buscando un poco en la historia, aquellos que me conocen saben que siempre hurgo un poco en la historia y que tenemos que saber de dónde venimos para saber exactamente a dónde vamos. Y encontramos que en diciembre de 1968, ya en Copenhague habían descubierto que los problemas de la humidificación en el transporte del oxígeno hacia los pacientes podían ser solucionados si estos gases podían ser emitidos a un flujo mayor del que convencionalmente estábamos emitiéndolo, sin disconfort y alcanzando un 100% de la temperatura corporal a través del vapor de agua. Así que bueno, fue un largo camino desde aquella época hasta nuestros días, donde nos basamos fundamentalmente en cuál es el efecto en el cual nosotros nos basamos para hacer esta terapia de alto flujo. Es un efecto de mezcla del aire fresco con el oxígeno médico,
que transcurre a través de un filtro y con un ventilador que hace que esto detecte la concentración de oxígeno, pase por el humidificador y ese aire humidificado contribuya con una tubuladura, que es un tubo calentado, con un alambre calentado, llegue a las cánulas nasales y de ahí al usuario. Algunos dispositivos tienen estas turbinas que actúan como ventilador para producir esta mezcla, acelerar el flujo, producir un mayor flujo y de esta manera adquirir el efecto que nosotros estamos buscando. Tenemos muchas clases de dispositivos y distintos dispositivos a través de los cuales nosotros podemos hacer llegar esta terapia de alto flujo. Por lo general, en estos dispositivos nosotros contamos con un aparato en el cual se obtiene esta mezcla y nosotros podemos elegir la temperatura a la cual nosotros vamos a emitir esos gases de la misma manera que elegimos el flujo y elegimos la concentración de oxígeno. Obviamente que esta selección nosotros lo hacemos en forma clínica, variándonos en la necesidad del paciente y variándonos en el control, en el monitoreo que nosotros hacemos del paciente para poder lograr justamente una saturación adecuada y una disminución del gasto muscular. Estos aparatos obviamente también nos muestran que podemos poner estos humidificadores que están sobre una base que emite calor, que se conecta justamente a una solución directamente y que este oxígeno humidificado viaja por una tubuladura. Esta tubuladura tiene un cable calentado y tenemos todo el dispositivo armado en distintos carros en los que podemos ponerlos para seguridad, de la misma manera de que ese cable conectado y esa tubuladura calentada van hacia la cánula nasal y directamente ahí tenemos armado todo el circuito a través del cual nosotros hacemos llegar esta forma de terapéutica. Estos cables, estas tubuladuras, que son de alambre calentado, se conectan al humidificador y a la cánula directamente, y estas cánulas tienen la propiedad de ser siliconadas. No es este el único medio, sino que también contamos con medios mezcladores, que pueden ser estos mezcladores de oxígeno y aire, donde nosotros también podemos seleccionar el nivel de concentración de oxígeno y el flujo. Y también tenemos los respiradores que incorporan este sistema a cada uno de ellos, y que podemos seleccionar en la pantalla este sistema, también pudiendo regular el flujo y pudiendo regular la concentración de oxígeno. Por lo general, las cánulas que nosotros utilizamos son siliconadas de distintas marcas, son muy flexibles, muy cómodas para el paciente. Tenemos dispositivos como para adosarlos al paciente y evitar que estas cánulas se desplacen, tanto a través de los cabezales que nosotros le colocamos al paciente, como de clips que ponemos en su ropa para que no se desplacen durante el sueño. Es importante en estas cánulas considerar el tamaño de la cánula con respecto al tamaño de la nariz del paciente y de las narinas, para que no se provoque ningún tipo de filtración y que entonces la terapia no sea efectiva. Algunas de ellas las tenemos que medir a ojo, otras las podemos medir con las impresiones que vienen en las distintas cánulas,
sobre la narina del paciente antes de colocarlas. Otros dispositivos de entrega de la oxigenoterapia de alto flujo pueden ser adosados a través de estos dispositivos que van hacia la tráquea del paciente directamente a través de una traqueostomía y cumpliendo exactamente la misma función. Dentro de los efectos fisiológicos por los cuales nosotros estamos utilizando esta terapia, y la hemos utilizado fundamentalmente durante todos estos años, y la hemos implementado en esta pandemia, es relativa a las funciones que tiene el alto flujo con respecto a la función respiratoria, ya sea a la altura de las vías aéreas, ya sea en la función del intercambio de oxígeno, o sea en la función de la bomba muscular. Son los tres grandes puntos en los cuales la oxigenoterapia de alto flujo hace su sostén y su terapéutica más exacta, ya sea en la función del intercambio gaseoso a través de la FiO2 elevada que nosotros podemos suministrar. Hay dispositivos en los que podemos suministrar hasta 50, 60, 80 de FiO2, del mismo modo que este aumento de la FiO2 acompañado del aumento del flujo crea ese efecto símil-PIP, al cual se llama el efecto PIP-like o símil-PIP, que obviamente provoca también un efecto en el lavado del espacio muerto, y otra de las funciones fundamentales es el calor y la humidificación, que obviamente tienen repercusión sobre la actividad mucociliar de la misma manera que contribuyen al lavado del espacio muerto y hacen esta entrega de oxígeno de una manera mucho más fisiológica de lo que podemos hacerlo con el oxígeno a nivel convencional. Si sumamos este efecto que tiene a través de las altas concentraciones de oxígeno y el efecto PIP que se produce a través del aumento de flujo, también contribuye a la acción del diafragma, disminuyendo el trabajo muscular, y todo esto se suma a el confort que tiene el paciente a través de este sistema, en contraposición con algunos sistemas como las máscaras que se pueden utilizar para poder más alto flujo, como brindar más alto flujo como la máscara Venturi, y todo eso obviamente hace que disminuya el trabajo respiratorio. A través del efecto PIP que nosotros le atribuimos a este sistema, podemos lograr que se aumente la presión positiva transtorácica, favorece el reclutamiento alveolar, aumenta el volumen corriente respiratorio, el intercambio de CO2 produciendo un lavado de CO2, eliminándolo en forma global, disminuye el trabajo respiratorio, evita volúmenes corrientes altos que puedan transformarse en peligrosos y que en otros dispositivos no es constante, pero obviamente este efecto PIP depende del patrón que tenga, el patrón respiratorio que tenga el paciente, ya sea bucal o sea nasal. Obviamente mucho más beneficiado cuando el patrón respiratorio es nasal, ya que con la boca cerrada obtenemos mayores valores de este efecto PIP, que puede llegar hasta 7. En cuanto a este efecto PIP, se han hecho estudios que se han comparado en pacientes voluntarios sanos, donde con la boca abierta podemos llegar hasta 3 o 4 centímetros de agua, y con la boca cerrada podemos llegar hasta 7 centímetros de agua en sujetos sujetos sanos.
La acción de humidificación que tiene este sistema es altamente beneficiosa, ya que a través del calentamiento de la solución permite su evaporación la evaporación en forma de vapor. Eso incrementa la humedad en el aire inspirado, favorece a la absorción de este líquido a través del moco, provocando una mayor dilución y mejorando el movimiento ciliar. Este efecto hace que también se produzca un lavado del espacio muerto, que como vemos acá en esta foto de una cámara gamma en 2D, va provocando dentro de todo nuestro espacio aéreo superior un lavado del CO2 y que hace que obviamente sea mucho más efectivo en valores normales a 45 litros por minuto que en 30 o en 15. Y obviamente favorece el intercambio gaseoso. La síntesis, obviamente, de todos estos beneficios está dada con el aumento de la FiO2, el lavado del espacio muerto, el aumento de la presión a nivel alveolar, la adecuada humidificación y calefacción, que hace que disminuya el drive respiratorio, disminuya la frecuencia respiratoria y a la vez disminuya el trabajo respiratorio y el esfuerzo respiratorio, provocando un mayor confort. El aporte que hace la cánula nasal de alto flujo también interviene en romper el círculo vicioso que contribuye al daño pulmonar y a la injuria pulmonar, donde nosotros podemos llegar a través del edema pulmonar a empeorar el intercambio de gases, así disminuir el trabajo respiratorio y disminuir el efecto que puede tener de una inducción propia hacia el daño respiratorio, alterándolo a este nivel. Cuando nosotros bajamos el trabajo respiratorio y obviamente disminuyendo la frecuencia respiratoria y mejorando el trabajo muscular. Otro de los efectos adicionales, obviamente, es el confort, es la posibilidad que tiene el paciente de movilizarse con este dispositivo y permitir realizar la nutrición por vía oral con mucho más confort que con el uso de máscaras, donde nosotros podemos obtener el alto flujo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros hablamos de las indicaciones y contraindicaciones, nosotros hacemos que las indicaciones sean fundamentalmente desde los inicios de los usos de la cánula de alto flujo, el hecho de implementarla en pacientes con hipoxemia, sin hipercapnia, que requieran una FiO2 mayor al 40%, que correspondan al nivel de insuficiencia hipoxémica leve o moderada, que requieran un mayor aporte de oxígeno en forma escalonada para poder mantener una FiO2 mayor al 90%, fundamentalmente en neumonías, en posoperatorios y muchas veces en cuidados de fin de vida, así como también en rechazos de las maniobras de intubación y de apoyo ventilatorio cuando el paciente así lo desea. Y también se ha hablado de la indicación con respecto a la oxigenación peri-intubación. Muchas de estas indicaciones de las que nosotros hablamos estuvieron en discusión previamente al inicio de la pandemia, muchas veces siguen estas indicaciones discutidas en la actualidad, así que eso es lo que nos lleva ahora de seguir tratando de buscar
su mayor efecto para poder mantenerla en esta pandemia. Las contraindicaciones por lo general son las mismas que cuando nosotros usamos otro tipo de ventilación no invasiva, o sea, cuando hay alteración de la conciencia que no puede hacer que el paciente sea colaborador con el sistema y que pueda mantener por sí mismo un ritmo respiratorio adecuado. Cuando hay obstrucción en la vía aérea, nosotros nos encontramos con pacientes que pueden tener incluso sangrado a nivel de epistaxis, a nivel de la vía aérea, o alguna lesión o malformación a nivel facial que impide la adaptación de la cánula en forma adecuada. De la misma manera, si nosotros tenemos un paciente que no puede mantener la permeabilidad de la secreción de su vía aérea a través de un manejo adecuado de las secreciones, ya sea a través de la tos, la dilución o la expectoración, así como también la sensibilidad que debe tener de esa producción que puede haber de mayor cantidad de secreciones a nivel faríngeo. Cualquier tipo de situación que ponga al paciente en riesgo de aspiración, obviamente aquellos pacientes que puedan tener inestabilidad hemodinámica y aquellos pacientes que tengan una clara indicación de intubación de manera indiscutible, que es lo que muchas veces nos pone a nosotros en discusión de proseguir o no seguir una terapéutica no invasiva antes de llegar justamente a la intubación. Una de las indicaciones, que es el uso preoperatorio de la cánula de alto flujo, fue expuesta en una webinar del 29 de abril de este año a través del doctor Samir Sheber, que puso en evidencia aquellos trabajos en los que se ha utilizado este sistema tanto en forma perioperatoria como postoperatoria, dando buenos resultados en aquellos pacientes en los cuales se podía usar el alto flujo como prevención de falla en algunos pacientes en el posoperatorio o como rescate de falla, siempre dando mayor resultado en aquellos que fuera como prevención de falla, siempre y cuando nosotros tomáramos consideración absoluta de los beneficios que puede tener el alto flujo y no tener mayores requerimientos de lo que éste puede aportar. O sea que en el periodo posoperatorio hay modificaciones fisiológicas que tienen lugar, como el efecto que hay post-anestesia, ya sea a través de la disminución de la tos, ya sea por el dolor, la misma cirugía, que hace que se disminuya el volumen corriente que puede aportar el paciente, con una disminución de la capacidad funcional y con una disminución del volumen residual, y todo eso va a contribuir para que exista una disfunción diafragmática, la formación de atelectasias y la hipoxia que puede haber a través de una falla respiratoria y poder llegar a la neumonía. ¿Cuándo determinamos entonces que hay éxito en la aplicación de la cánula de alto flujo? Fundamentalmente cuando podemos revertir aquellos parámetros que nos llevaron a su aplicación, fundamentalmente que es el aumento del trabajo respiratorio, reflejado a través del aumento de la frecuencia respiratoria y el mayor requerimiento de oxígeno. Entonces el éxito va a estar dado cuando nosotros logramos que esa frecuencia respiratoria disminuya, lo mismo que el paciente disminuya el requerimiento de concentraciones de oxígeno que nosotros tenemos que aportarle. Hacemos uso fundamentalmente
de esto que nosotros llamamos el índice de ROX, que creo que todos lo manejamos y en el cual vamos a hacer hincapié en unos minutos, y obviamente tratar de mantener una función hemodinámica a través de la frecuencia cardíaca que nos demuestre que hemos podido disminuirla en un 20% de lo que estaba cuando se instauró el tratamiento. ¿Cuándo fallamos? Fallamos cuando lamentablemente no podemos obtener una disminución del trabajo respiratorio reflejado a través de aumentos o mantenimientos de la frecuencia respiratoria. ¿Hay alguna pregunta o que alguien quiera hacer en el momento? Bueno, pacientes que puedan mantener la hipoxemia con la FiO2 que nosotros estamos proponiendo y que nosotros podamos darle al paciente, y cuando el paciente empieza a estar en un estado hipercápnico. ¿Cómo hacemos el monitoreo? Fundamentalmente nosotros cuando hacemos la aplicación de la terapia de alto flujo tenemos que tener un monitoreo muy, pero muy cercano del paciente. Este monitoreo cercano del paciente hace que tengamos que estar observándolo en forma permanente. Nosotros, por ejemplo, en la clínica Zavala, tenemos habitaciones que están monitorizadas, no solo desde lo que corresponde al monitor paramétrico, sino a través de cámaras, donde podemos ver los movimientos del paciente y si hay algún tipo de evento que hace que la terapia de alto flujo pueda estar fallando por desplazamiento de la cánula, porque se haya desconectado, porque el paciente se haya levantado, porque tiene incomodidad. Eso nos ayuda muchísimo al control del paciente y a poder determinar la efectividad del tratamiento. Lo que nosotros vamos a controlar fundamentalmente es la frecuencia respiratoria, que tratamos de hacerla, además del monitor multiparamétrico, en forma presencial, ya que a veces hay algunos problemas con estos dispositivos que pueden transmitir otras ondas que no sean pura y exclusivamente la de la frecuencia respiratoria. La saturometría, que obviamente también la estamos midiendo a través de módulos y sensores, que pueden ser los sensores digitales o los sensores auriculares. El control del trabajo respiratorio, que obviamente es el parámetro clínico con el cual nos acercamos al paciente. El monitoreo de la frecuencia cardíaca y el aporte de FiO2. Este monitoreo nosotros lo hacemos a través del ROX Index, donde nosotros tomamos los parámetros fundamentalmente en el tiempo 0, en el tiempo 2, que corresponde a las 2 horas, en el tiempo 6 y en el tiempo 12, que cada uno representa la cantidad de horas que el paciente ha estado recibiendo el tratamiento. Fundamentalmente el control del ROX Index tiene que ver con el hecho de vincular estos parámetros en los cuales nosotros vinculamos el trabajo respiratorio y vinculamos el índice de oxigenación del paciente a través de la saturación de oxígeno, la FiO2 que aportamos sobre la frecuencia respiratoria. Estos parámetros que nosotros tomamos a través del ROX Index fueron impuestos o fueron puestos en práctica desde hace mucho tiempo atrás, y Roca, en uno de sus trabajos publicados en el año 2019, nos alerta de cuáles pueden ser los valores asociados a un bajo o alto riesgo de esta terapéutica para no retrasar la intubación en caso de ser necesario. En un trabajo aparecido en el año 2020, también existe un comparativo entre lo que es
entre lo que es los valores obtenidos con la PAFI, los valores obtenidos con la SAFI y el valor del ROX Index que nosotros sacamos con este cálculo, con lo que ven que es bastante similar cada uno de estos parámetros con el ROX Index en cada uno de estos estadios que nosotros hacemos con la valoración. El algoritmo que está presentado por Ricard, que es el que nosotros tomamos habitualmente, es tomar los valores como para poder considerar los límites de riesgo, como para poder entrar en intubación orotraqueal, y aquellos valores en los que podemos mantenernos con una conducta expectante, tratando de incrementar los valores que nosotros le damos de soporte al paciente y reevaluarlos a los 30 minutos como para ver si requiere alguna otra intervención. Los valores seguros, que son seguros en un índice mayor a 4,88 como para poder continuar monitorizándolo hasta la próxima etapa, en las 6 y en las 12 horas. ¿El paciente continúa con el tratamiento? Sí, continúa con el tratamiento hasta que nosotros podamos destetarlo. Y los primeros trabajos que nosotros tenemos con respecto a esto son refrendados en su validez para aplicarlos en los pacientes que tienen COVID y que fue valorado por Zuckman y colaboradores en el trabajo que apareció en Intensive Care Medicine en el año 2020, que está en proceso de prensa, pero que obviamente nos da una idea de que nosotros podemos estar seguros en usar ese índice como referencia para continuar con el tratamiento. También se ha hecho una comparativa como para determinar si son seguras estas 12 horas como para poder continuar en el tratamiento y determinar si esto es el tiempo necesario como para poder decir que el paciente pueda continuar con el tratamiento sin riesgo de intubación. Y evidentemente Roca también, en el trabajo del año 2019, hace que nosotros podamos tomarlo como referencia, relativamente pudiendo instaurar esta intubación en los distintos periodos, ya sea entre 6 o 12 horas, 12, 24, 72 horas o más, y que no hay un aumento de la mortalidad, por más que el tratamiento continúe. Con respecto a lo que era la clínica del paciente, también monitorizada, como dijimos anteriormente, nosotros tomamos la escala de trabajo de Patrick, donde hacemos hincapié en ver al paciente con respecto a su trabajo respiratorio, que tiene que ver con los puntos que nosotros le podemos otorgar de acuerdo a la frecuencia respiratoria que tenga el paciente, hasta 20, entre 20 y 25, 26 o 30 o mayores de 30, el aleteo nasal, el uso del esternocleidomastoideo como músculo accesorio y que lo constatamos a través de la palpación, y de la misma manera con el aumento del trabajo abdominal para favorecer la expiración. Con estos valores que nosotros podemos otorgarle al paciente, ya sea 1, 2, 3, 4 o más, nosotros tenemos una escala de riesgo de intubación que puede tener el paciente, que también fue publicada en el Critical Care en el año 2020, y que nos indica que si el paciente tiene un valor menor a 4 en la sumatoria de todos estos parámetros, tiene un bajo riesgo de intubación. Entre 4 y 5 el riesgo es intermedio,
y ya cuando es mayor a 5 el riesgo es alto. Nosotros por lo general en los pacientes que ingresan con el diagnóstico de en los pacientes que ingresan con el diagnóstico de COVID-19 y que son internados en clínica médica, nosotros los vamos siguiendo desde el momento en que ellos ingresan y requieren el aporte de oxígeno, y hacemos en forma diaria su evaluación para instaurar el hecho de que puedan requerir un aumento de aporte de oxígeno, así también como un aumento del trabajo respiratorio. Y de la misma manera nosotros alertamos el momento en que el paciente debe pasar a una terapia de alto flujo y abandonar la terapia de oxígeno convencional. A ver si hay algún mensaje. Bien. Seguimos entonces. Puede ser que esté... No. Bien. Entonces, ¿cómo podemos asociar qué variables tenemos que tener en cuenta para determinar si existe o no una falla de la cánula de alto flujo y tenemos que pasar a otro sistema de apoyo ventilatorio? Pueden ser determinadas con variables que sean respiratorias o no respiratorias. Las variables respiratorias fundamentalmente responden a la falta de mejoría de la oxigenación, la persistencia de una frecuencia respiratoria alta y el aumento del trabajo respiratorio. Y las variables que no son respiratorias es cuando nosotros evaluamos el hecho de que el paciente tenga la necesidad del uso de vasopresores, de que aumente la severidad del cuadro a través de otros elementos, como puede ser el hecho de estar febril o el hecho de tener pérdida de conciencia, y obviamente sí, la medición del SOFA también nos alerta de un deterioro del paciente. Todos estos parámetros, como ustedes ven, fueron publicados en distintas revistas desde el inicio del uso de la cánula de alto flujo. Ya ven que datan desde 2011 y llegan hasta nuestros días, donde nos pusimos todos un poquito más exigentes respecto a el uso de la cánula de alto flujo. Muy bien, entonces, clave 1, el monitoreo permanente, o sea, el estar cerca del paciente en forma continua, es aplicar la terapéutica y controlarla en manera permanente, no podemos dejar de echarle el ojo. Y la clave número 2, establecer claramente el criterio de intubación que tenga el paciente. Eso está acordado de antemano, no lo podemos pasar por alto, porque si no queremos incidir en el riesgo de aumentar la mortalidad del paciente, no tenemos que demorar la intubación. Y estos pacientes, los que tienen COVID, obviamente tienen lo que nosotros llamamos y conocimos como la hipoxemia feliz o la hipoxemia silente, que obviamente cambia la severidad del progreso del cuadro del paciente si es que nosotros no lo evaluamos adecuadamente y pasan inadvertidos, ya que el paciente de por sí no tiene esa sensación de disnea y esa sensación de hipoxemia como puede presentarse con cualquier otro paciente. Nosotros hemos tenido pacientes que llegaron de la calle con una saturación de 70 y estaban muy felices diciendo que no sabían por qué los había traído la ambulancia. Bueno,
Entonces, dentro de estas claves del monitoreo permanente nos tiene que llamar la atención el hecho de el deterioro de conciencia con un Glasgow menor de 12, obviamente si hay algún tipo de evento, como pueden ser un paro cardíaco o arritmias o paro respiratorio, inestabilidad hemodinámica severa, persistencia o empeoramiento de la función respiratoria, donde encontremos por lo menos una imposibilidad de alcanzar la correcta oxigenación a pesar de ir brindando el aporte de oxígeno necesario o el más alto que podemos aportar desde este lugar, que el paciente progrese con acidosis respiratoria, que mantenga una frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, o que el paciente tenga un mal manejo de secreciones. Se estudió la hipótesis acerca de el hecho de cómo incide el retraso de la intubación en los pacientes que están utilizando cánula de alto flujo. Y hubo un estudio, que es este que les estoy mostrando ahora, que tuvo lugar en Atlanta, que fue publicado por Hernández y Rumier en el año 2020, y que en esta hipótesis no hay diferencias en la mortalidad de aquellos pacientes que emplearon cánula de alto flujo a los inicios de la enfermedad y que después tuvieron que ser pasados a ventilación mecánica, y que no hubo diferencias ni en la duración de su estadía en UTI ni en la duración de la ventilación mecánica. Perdón, Graciela, disculpa que te moleste. Sí. Parece que se nos quedó tildado en una de las diapositivas. La que estás mostrando es la que dice variables asociadas con la falla de... No. Ah, por eso, no. Tienen razón entonces. Se ve que quedó con una raya y nos quedó... A ver, vamos a intentar compartir de nuevo. Entonces, para que te paso nuevamente... Me tenés que pasar, te paso el host ya mismo y espero que me lo pases nuevamente cuando empieces a ver desde la diapositiva que estabas hablando. A ver. ¿Estoy ahora? Todavía no. Ay, mil disculpas, por favor. No, o sea, fueron varias personas que lo dijeron, por eso es que empecé a hablar. ¿Estás pudiendo mostrar el video? A ver si puedo compartir la pantalla. Ahí está. Ahí va a empezar a compartir. Díganme, ahora se comparte bien. Retraso de intubación. A ver, ¿dónde estábamos? ¿Cuál fue la última? Esa fue la última que quedamos viendo todos. ¿Esta de la escala de Patrick las vieron? No, vimos, sí, esa la vimos antes. Sí, después esta, las variables asociadas. En esa quedó trabada, precisamente. Ah, bueno, en esta era que hablábamos de las variables asociadas con la falla de la cánula de alto flujo, donde vemos las referencias que se hacen a los trabajos ya publicados desde el año 2011-2012 y que fueron aumentando progresivamente hasta nuestros días, y que hablábamos de las variables que pueden ser respiratorias o las variables que no son respiratorias, ya sea desde la mejoría de la oxigenación, la persistencia de la frecuencia respiratoria mayor a 30, el aumento del trabajo respiratorio, o aquellos no respiratorios que van a ir de la mano del uso de vasopresores, la complicación del cuadro del paciente por otros factores como pueden ser, por ejemplo, los estados febriles, que obviamente contribuyen a todos estos mecanismos, y la variedad del aumento del SOFA, que obviamente nos van dando la idea de que el paciente está metiéndose en una situación mucho más difícil de manejar. Y lo que hablábamos
Ah, me parece que no te pasé... No sé si quedó claro, pues está ingresando gente, perdón gente, pero hay algunos otros invitados que recién están ingresando ahora. Si me pasás el host, yo les doy el ingreso. A ver, espera que te busque. Sí, no hay problema. Me perdiste. Ay, ¿Te aparezco arriba de todo? acá estás, ahora sí te vi. Ahora sí. Ahora estás. Perfecto, me pongo mute, así no molesto. Bueno, mil disculpas por esta distracción. Bueno, entonces, donde hablábamos con respecto al retraso de intubación, decíamos que es uno de los parámetros más importantes para tener en cuenta con el monitoreo que nosotros tenemos que hacer en forma permanente, y que se ha demostrado en este trabajo que tiene lugar en este estudio que hicieron Hernández, Rumier y colaboradores en el Critical Care del año 2020, donde compararon pacientes que no tuvieron ningún tipo de diferencia entre los días de estadía en la unidad coronaria, así como la duración de la ventilación mecánica, para aquellos pacientes en los que previamente se haya utilizado la terapéutica de alto flujo. Hasta ahora vamos bien, ¿no? No hubo otro accidente. Bueno, después hablando respecto a los parámetros que nosotros tomamos entonces, eso después quiero hablarlo con la discusión que nosotros hablamos en general con respecto a la colocación de la cánula de alto flujo en forma precoz, que es una cosa que nosotros estuvimos ensayando en el último tiempo y nos dio mucho más resultado. Hablamos de las indicaciones, entonces hablamos también de cómo era el monitoreo, y finalmente ahora vamos a hablar de lo que sea respecto a cómo hacemos el retiro de la cánula de alto flujo, cuando nosotros estamos en condiciones de decir que el paciente puede prescindir de esta terapéutica. Bueno, se han hecho muchos estudios respecto a esto y muchas presentaciones. Nuestros colegas chilenos obviamente nos dan una mano en esto, del mismo modo que los españoles, y dentro de la Argentina también hubo muchos equipos que han trabajado mucho. El mismo equipo de nuestra clínica también ha trabajado mucho con respecto a las indicaciones del retiro de la cánula de alto flujo, y todos sugieren que obviamente la cánula de alto flujo tiene que reducirse paulatinamente el aporte de oxígeno en forma paulatina, controlándolo con la saturación que tiene el paciente y su frecuencia respiratoria, hasta llegar a valores menores de aporte de oxígeno de 0,50 o 0,40, y a partir de allí ir disminuyendo el flujo también en forma paulatina, en valores de 5 o de 10 litros por minuto, siempre teniendo en cuenta el hecho de controlar la mecánica del paciente y controlar su respuesta. Con respecto a nuestra pandemia, nuestra tan querida pandemia, tan actual, ¿qué apreciaciones podemos hacer de esta terapéutica en forma específica? Bueno, al principio nos encontramos con un montón de publicaciones y de entidades, de sociedades científicas que hacían su aporte para decir que era recomendable o que no era recomendable. Eso nos generó a todos preocupación y tratar de
buscar más elementos para saber qué podíamos hacer y cómo, y así, a pesar de que muchas sociedades no lo recomendaban o pedían precauciones específicas, cuando en realidad se le preguntaba a los médicos, bueno, decime a calzón quitado si usás o no usás el alto flujo con estos pacientes. Apareció este trabajo en el 2020 de Algatiani, donde él dice que si se preguntaba en realidad a los médicos cuál era la estrategia inicial usada con estos pacientes que tenían insuficiencia respiratoria moderada, severa o baja, y bueno, casi un 53% iniciaba con cánula de alto flujo, 24% con ventilación no invasiva y un 4,8% directamente iban a la intubación. Y con la insuficiencia respiratoria severa, obviamente ya un 5% recurrían a la cánula de alto flujo en primera instancia y un 92% recurría a la intubación con la ventilación mecánica. Esto hizo que la cánula de alto flujo fuera teniendo muchas estrategias y que se utilizara complemento entre la oxigenoterapia convencional y el inicio de la ventilación mecánica, fundamentalmente en aquellos pacientes que tenían una insuficiencia respiratoria leve o moderada y que podíamos utilizar la cánula de alto flujo en conjunto con el Pronovigil para ir viendo la evolución que tenían estos pacientes con esta metodología. Esto hizo que hubiera distintas conductas con respecto a la utilización de la cánula de alto flujo. Desde el 15 de marzo del año pasado en adelante, y que a medida que nosotros íbamos utilizando las terapéuticas de alto flujo, que se iban utilizando con más frecuencia, también disminuyera el hecho de que se utilizara la ventilación no invasiva. O sea que de alguna manera podemos inferir que contribuye a poder tener una intervención en disminuir la intubación mecánica con la ventilación mecánica. Ahora bien, ¿qué fue lo que a nosotros nos preocupó más con respecto a la implementación de esta terapéutica? Y reviendo todos los estudios que nosotros tuvimos a nuestro alcance y la práctica diaria, uno de los problemas que nos ponían en duda sobre la aplicación era la aerosolización que podía provocarse con este sistema, la dispersión de partículas virales, el retraso de intubación y el aumento del drive que podría agravar un daño pulmonar preexistente. Con respecto a la aerosolización, hay una terminología específica para definirla desde el punto de vista médico. Cuando hablamos de distintas instancias en las que puede calificarse el aerosol, así como, por ejemplo, bioaerosol, que son las partículas que genera el paciente propiamente durante la tos, la respiración, al hablar o al reír. El aerosol de origen médico, que está generada por el aerosol con el aporte o con la llegada de los distintos dispositivos que emiten drogas o que transmiten o vehiculizan las drogas, y las emisiones de fuga, que son aquellas que el paciente emite durante la expiración con estos dispositivos.
Se hicieron varios trabajos respecto a este punto y se compararon de forma de modelos que se han hecho en pacientes con cánula o con traqueostomía, y se han comparado las distancias hacia las cuales podían ser emitidos estos aerosoles, el riesgo que podían tener de emisión y el riesgo que podían tener para el equipo terapéutico. Se observó que en el paciente que tiene un daño severo pulmonar, obviamente la emisión de gas es mucho menor que en aquellos pacientes, que en aquellas personas sanas. Entonces, también tenía que ver el hecho de alcanzar una distinta difusión de estos gases de acuerdo a la lesión que tenía el paciente, ya sea una lesión severa, una lesión mediana o en un pulmón normal. Y qué distancia alcanzaba con respecto a una cánula de alto flujo con un aporte de 10 litros, con un aporte de 30 litros o con un aporte de 60 litros. Como ustedes ven, en el paciente que tiene una lesión severa, obviamente, es mucho menor el alcance que puede tener su dispersión de aire respecto a lo que puede suceder con un paciente que, con una persona normal. Con respecto a los valores que se encontraron comparados con esa imagen que nosotros vimos recién, vimos que con estos distintos flujos, ya sea de 10, de 30 o de 60 litros por minuto, el valor de dispersión en milímetros, en una persona normal podía alcanzar hasta 150 milímetros, y en una persona que tuviera una insuficiencia respiratoria severa no llegaba a más de 50 milímetros. O sea que el tema de la dispersión, si bien estuvo controvertido, le ponía todas las fichas a que no estábamos entrando tan en riesgo con el uso de la cánula de alto flujo. No obstante, cabe tener en cuenta que siempre la recomendación es que se utilicen estos sistemas en habitaciones que tengan presión negativa, o a aquellas habitaciones que no lo tengan, que se pueda colocar un filtro EPA, especialmente para seguridad del personal. Otro de los puntos en los que nosotros tuvimos dudas fue en la dispersión viral con respecto a las cánulas de alto flujo y los dispositivos de oxígeno, y especialmente en la cánula de alto flujo con el uso de 10 litros, 30 litros, 60 litros, o una máscara de no reinhalación o una máscara Venturi. Fíjense ustedes la dispersión, cómo varía, haciendo, por ejemplo, que la máscara Venturi tenga mucho más dispersión de lo que nosotros podemos tener con una cánula de alto flujo a 60 litros por minuto. El comparativo es impresionante. Viste, como te digo yo, hay que ver cada una de las personas. Perdón. Algo escuché, pero no sé. Bueno, se perdió ahí. Flujo 60 litros, perdón. Terminamos y después vamos a las preguntas. Les agradezco, por favor, si las preguntas las escriben, así, de esta manera, la licenciada puede finalizar con la presentación y todos tienen acceso luego a la respuesta. O quizás la respuesta esté dentro de la disertación. Así que, por favor, si nos ponemos todos en mute, porque hubo un par de personas que me dijeron que se estaba como tildando, y eso también hace que usemos demasiado el ancho de banda. Muchas gracias. Bueno,
otro de los elementos que nosotros utilizamos fue justamente el poner una máscara, un barbijo quirúrgico sobre la máscara, la cánula de alto flujo. También utilizamos esto cuando utilizamos dispositivos, por ejemplo, como la máscara Venturi, para disminuir el riesgo de dispersión. Y hubo trabajos donde nos afianzan, donde nos demuestran que la utilización de la máscara o del barbijo quirúrgico con pacientes hipoxémicos es seguro, disminuye la retención, disminuye la emisión, y a la vez, de la misma manera, no provoca retención de CO2 en el paciente que la utiliza. Esto nos fue dando cada vez más ayuda para sacarnos nuestras dudas. Cuando nosotros hablamos de los resultados que nosotros tenemos de retraso de las intubaciones, tenemos que durante la pandemia, como sucede ahora, tenemos exactamente la misma cantidad de pacientes que asocian su proporción de ventilación no invasiva y que no hay ningún tipo de diferencia con respecto al índice de mortalidad en aquellos que se aplicó la terapia de alto flujo, y sí podemos inferir que podemos tener la capacidad de tener pacientes que han recurrido en menor proporción al requerimiento de intubación orotraqueal. En este estudio que se hizo a través del Critical Care en el año 2021, se comparó a aquellos pacientes que utilizaron cánula de alto flujo y con aquellos que fueron intubados tempranamente, y no se halló diferencia en los días de internación en la terapia intensiva, como tampoco en la mortalidad. Y acá en este trabajo se publicó una comparación entre lo que es el índice de ROX y el parámetro de frecuencia respiratoria sobre la necesidad de intubación orotraqueal. Entonces se comparó que ambos parámetros, ya sea en el ROX emitido a las 2 horas, a las 6 horas o a las 12 horas, tenían casi un límite parejo de comparación en la seguridad de la aplicación de este índice para aquellos pacientes que se los tuviera que intubar. Y el último, nosotros tenemos protocolos, cada uno ha establecido sus distintos protocolos para establecer el uso de la cánula de alto flujo con estos pacientes desde el inicio de la pandemia, dando distintas indicaciones respecto a lo que corresponde de los parámetros clínicos del paciente, recurriendo ya sea a el índice, ya sea a la cánula de alto flujo, la oxigenoterapia, la intubación u otras formas de ventilación no invasiva. Los consensos que nosotros estamos manejando, creo que ya estoy en tiempo, ¿no? O puedo utilizar unos minutitos más. No, creo que vamos a estar bien, no hay problema. Son poquitas las preguntas que hay y estamos bien. Así que dale nomás, Graciela. Bueno, entonces, respecto a los consensos, porque con toda esta discusión y con toda esta implementación de esto se fueron generando distintos consensos con respecto a los pacientes que utilizaban cánula de alto flujo y otros dispositivos de ventilación no invasiva desde el principio de la instauración de la patología, pacientes que tienen COVID y a los cuales se recomienda, en primera instancia, lo que decíamos recién, que estén en habitaciones individuales, cerradas, con presión negativa, hacer la oxigenoterapia convencional y después pasar a los distintos dispositivos de ventilación no invasiva o oxigenoterapia.
y tener el control monitorizado en forma continua para determinar el punto de fracaso o éxito y pasar a otra forma de terapéutica. En los distintos países se han tomado distintas formas de ir incrementando el uso de la cánula de alto flujo como otros dispositivos de ventilación no invasiva. Casi todos coincidimos en que el protocolo de los 60, 120 minutos, las 2 horas, 6 horas y 12 horas son adecuadas, haciendo controles intermedios si estamos en límites de riesgo. La forma de inicio de la terapia acondicionando al paciente en la forma que le sea más cómoda, aportando la cantidad de oxígeno y de flujo que el paciente pueda tolerar para mantener un buen trabajo respiratorio, igual que la temperatura, y el destete descendiendo la FiO2 hasta alcanzar valores de 40 o 50% y luego bajar el soporte del flujo. En forma lenta, por lo general 5 litros de flujo cada 6 u 8 horas, hasta llegar a un flujo de un valor de 20, donde nos permitiría cambiar a otro sistema de oxigenación. Nosotros, esta terapéutica con las cánulas de alto flujo las utilizamos en conjunto con la posición prona, que también dio mucho que hablar y muchos litros de tinta con los que escribir, de los que estaban a favor, de los que estaban en contra, de los que tienen más o menos evidencia, desde los efectos fisiológicos o no, pero que finalmente han sido refrendadas este sistema por publicaciones y fundamentalmente en algunas guías de recomendaciones de las que les traje acá 2 que han aparecido fundamentalmente en el último tiempo, que una es la de Rochberg en la Intensive Care Medicine del 2020, donde en estos guías de recomendaciones hace hincapié en una recomendación fuerte sobre el uso de la cánula de alto flujo en los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, en aquellos pacientes en los que se las quisiera utilizar como rescate o como prevención post-extubación. La recomendación es condicional. En aquellos pacientes posoperatorios que son obesos también tiene una recuperación condicional, porque el límite de PIB que alcanza es muy dudosa, quizás se beneficien con otro sistema, y en aquellos pacientes en los que se implementa la cánula de alto flujo como elemento peri-intubación que no recomienda su efectividad. Otro consenso de expertos, donde se reunieron 39 expertos de distintos países, desde América, Europa, Asia y Oceanía, han contestado distintas preguntas sobre la efectividad del tratamiento de la cánula de alto flujo, y las respuestas que se han tenido fundamentalmente tienen que ver con el hecho de vincular a la cánula de alto flujo con la posición prona, si se considera una alternativa con respecto al aporte de oxígeno. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que ingresan a ventilación no invasiva, aquellos que tienen que utilizar tubo endotraqueal, la ventilación invasiva que se pone en práctica con estos pacientes? Bueno, toda una serie de observaciones que se hizo con estos pacientes, donde la conclusión fundamental con respecto al tema que nos ocupa hoy en día, que es la cánula de alto flujo, fue que estos 39 expertos que contestaron estas preguntas a través del método Delphi,
concluyeron el 97% que la cánula de alto flujo debe ser considerada una estrategia alternativa para el soporte de oxígeno, que debe ser instaurada en aquellos pacientes que no puedan mantener una saturación mayor a 90%, utilizando las máscaras Venturi como terapéutica de oxigenoterapia convencional, y que pueden ser utilizadas en aquellos pacientes en los cuales se van requiriendo un aumento paulatino del aporte de oxígeno en forma acelerada. Y que podría evitar la necesidad de intubación. En los datos preliminares, con respecto a la cánula de alto flujo, tiene que ser considerada como un aporte terapéutico donde la preocupación con respecto a la transmisión de infección puede ser o está demostrada que no es tal, que no prolonga los días en UTI de aquellos pacientes que han tenido esta terapia previo a la intubación, y que los trabajadores de la salud pueden estar debidamente protegidos si utilizan los elementos de protección personal adecuados con respecto a estos pacientes que utilizan este procedimiento. Bueno, el mensaje fundamental es que algunos pacientes con COVID-19 pueden beneficiarse con la terapéutica de la cánula de alto flujo, deben monitorearse muy de cerca para detectar el posible deterioro de la función respiratoria, y con respecto al temor sobre la transmisión viral, queda demostrado que si se utilizan habitaciones con presión negativa, filtros EPA y los elementos de protección personal adecuados, entonces estamos a salvo de todo este riesgo. Así que, bueno, les agradezco la atención que prestaron hasta el momento y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que pueden haber aparecido. Bueno, muchas gracias, Graciela, y realmente, bueno, gracias a todos por el respeto, por estar, por las preguntas también. Hay algunas que yo ya estoy viendo que van a ser parte de tema de otros webinars que vamos a dar en breve, así que también les voy a enviar, porque veo que les interesa, invitación a los próximos. Estuve viendo particularmente, vi que había acerca del uso de la cánula de alto flujo en neonatología. Por supuesto que se va a tomar en otro webinar. También acerca de consejos sobre el lavado y esterilización, también es otro webinar que ya tenemos armado, es uno de los títulos que vamos a tener próximamente, y en estos días les voy a estar enviando también invitación como para poder participar del resto, ¿no? Pregunta sobre lo que hay ahora. A ver, ¿existen diferentes medidas de cánula nasal para evitar fugas y que no se active la alarma del respirador? Bueno, las cánulas nasales de alto flujo, en primer lugar, como dijimos hace un rato, pueden estar utilizadas con distintos dispositivos, ya sea desde el respirador o ya sea desde los dispositivos especiales para dar alto flujo o los de pared. En lo que nosotros pudimos ver, si utilizamos la cánula adecuada y si nosotros programamos adecuadamente las alarmas del respirador, no hemos tenido en los distintos respiradores que hemos usado, por lo menos en la clínica, no quiero hacer propaganda y meter la pata de hablar de marcas, porque si no voy a salir catapultada de acá rápidamente, pero no hemos tenido problemas de que sonara la alarma, y aparte, más allá de que te suene la alarma, lo importante cuando vos buscas una medida exacta del paciente con la cánula es justamente para que la terapéutica sea efectiva. O sea, si es una cánula muy chica,
obviamente no te va a servir porque no vas a estar dando ni el flujo ni la oxigenación adecuada. Es lo Si que es acaba de una decir, cánula, justo Kevin acaba de describir precisamente eso. Si a veces si la cánula no es la adecuada, no llega el flujo seteado, exactamente. exactamente, y además si es una cánula muy grande, obviamente roza todo lo que es la narina con la misma cánula que, aunque es siliconada, muy suave y demás, pero el uso permanente también hace que se lesione, más allá de no alcanzar los objetivos necesarios. Entonces sí, a nuestros proveedores, y perdón la sinceridad, pero creo que ustedes lo transpiraron igual que nosotros en este último tiempo, cuando no llegaban los embarques, cuando nos estaban llegando cánulas que estaban retrasadas en el puerto y que no le daban vía libre para ser comercializadas. Uf, entonces nos pusimos todos muy mal y realmente tuvimos que echar mano a todo lo que se nos ocurriera para poder darle al paciente la terapéutica que necesitaba. Pero sí es fundamental que nosotros podamos darle al paciente la cánula adecuada al tamaño de su nariz. Obviamente hay narices que no van a estar adecuadas con ningún tipo de cánulas, pero bueno, son las menos. Está hablando de mí, evidentemente. Walter me pregunta, buenas tardes, ¿es un dispositivo recomendado para uso paliativo en home care? ¿Cómo se soluciona el alto consumo de oxígeno en pacientes domiciliarios? Una concentradora de alto flujo proporciona 10 litros por minuto máximo. Sí, eso es cierto, y sí se utiliza en los pacientes justamente en cuidados de fin de vida para proporcionar o para otorgarle a ese paciente ese tipo de terapéutica, pero obviamente alcanza lo que se pueda alcanzar a través del dispositivo de oxígeno que nosotros podamos llevarle a la casa del paciente. No podemos obtener más respuesta de tratamiento que eso. Por supuesto. Teniendo en cuenta... En base a eso yo les voy a enviar luego lo que es el dispositivo que tenemos nosotros, el cual sí alcanza, como para poder tener darle el uso deseado, ¿no? Sin necesidad del oxígeno de la institución, o sea, es un generador. Claro, pero ya hablamos de lo que se pueda llevar a la casa del paciente, de ese generador. Claro, claro. Sí, nosotros estamos vendiendo también a pacientes que nos han pedido, a empresas de home care que los están utilizando. Así que bueno, gracias por los agradecimientos. Mucha gente que está agradeciendo tu capacitación, Graciela. Ay, qué lindo, me lo estoy perdiendo. ¿Quién Contentos, es? Bueno, tengo Jocelyn, estoy viendo ahí Daniela, María, Yamila. Gracias también por la atención en que nos dijeron cuando quedó la diapositiva fija también. Y ahí está, bueno, Kevin también, Miguel Escudero también. Bueno, gracias a ustedes realmente por la participación. Perdón por los errores, pero todo lo que vean, por favor, me lo mandan. Les vuelvo a escribir mi correo, que es desde donde han recibido invitación y también el link, para que me pasen todo tipo de dudas o si tienen temas, como recién acaban de comentar, acerca de próximas charlas, que ya tenemos ahí unas cuantas armadas. Y les vamos a enviar también el link como para volver a escuchar esta disertación, ya que un par de personas me lo pidieron porque se les cortó la comunicación, el contacto, se les apagó la computadora y otras no pudieron entrar antes, así que vamos a tener esta disertación de Graciela a mano como para que la puedan ver. Bueno, si yo ya me tengo que despedir, entonces lo que les ofrezco es algunas preguntas que hay acá que me gustaría contestar, que me las mandes por mail y yo se las contesto para que no se queden con la duda y que sigamos aplicando esta terapéutica y que nos sigamos convenciendo de que lo estamos haciendo bien,
para que justamente nos dé el mejor resultado, no solo a nosotros, sino también a nuestros pacientes que tanto lo necesitan. O sea, cada vez que nosotros tenemos un paciente que le ponemos cálculo de alto flujo y que sale sin el respirador ni nada, bueno, hacemos una fiesta, los vamos anotando, los vamos cambiando, porque incluso nosotros tenemos la posibilidad de cambiar en 2 estratos distintos, desde el cuidado intensivo al cuidado intermedio, y ahí finalizar la terapia de alto flujo para que cuando el paciente pasa a piso tenga una terapéutica de oxígeno convencional, donde terminamos atendiéndolo hasta adaptarlos y darles el alta, seguros de que el paciente pueda requerir o no oxigenoterapia domiciliaria para terminar el alta de la patología, ¿no? O sea, le damos el alta cuando el paciente no solamente termina la evolución de su patología en la internación, sino que tenemos que preocuparnos para darle el alta desde la funcionalidad que puede obtener en su casa. Bien. Bueno, gente, muchísimas gracias nuevamente, sobre todo por la atención. Gracias, doctor, ahí lo estoy viendo. Un placer que haya sido parte. El doctor Burruel, yo realmente me acuerdo del doctor Burruel, no me acuerdo en cuál de las instancias donde yo pude haber estado, pero sí me acuerdo de haber compartido algún pasillo con él, pero no me acuerdo bien dónde. Y Graciela, las personas como usted, en este caso, transitan por muchos lugares porque son requeridas, por su conocimiento, por su calidad, y además ahora por su capacidad de disertación. He aprendido muchísimo. Ay, qué bueno. Gracias, gracias. Eso es un orgullo que me lo diga el doctor Burruel. La verdad, lo tengo que colgar en un cuadrito. Voy a grabar este pedacito y lo voy a pasar por todos lados. No, excelente, excelente, excelente. Y creo que el link va a funcionar ahora, el link de esta disertación va a funcionar mucho. Pocas veces escuché un tema abarcativo en esta forma, no sobró ninguna diapositiva y no faltó nada, así que mejor imposible. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos. Les reitero una vez más, estoy pesado con esto, pero les vamos a enviar el link como para que puedan acceder a la grabación de la charla. Les vamos a enviar nuevas invitaciones para las próximas capacitaciones. La idea, ya que como dijeron recién, esto de agradecernos las capacitaciones gratuitas, y vamos a intentar de que sea en principio todos los lunes, y después vamos a ver si buscamos también otro día, porque hay gente que tiene más disponibilidad en otros horarios, otros días, así que vamos a tratar de dar varias. Gracias a ustedes por estar, por la buena onda, por el respeto, y estamos en contacto. Les pasé nuevamente mi correo para lo que necesiten, se ponen en contacto conmigo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, nos volveremos a encontrar. Gracias a todos por haber estado. Adiós.